Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros desde el Congreso de la República Marta Alfonso, que es congresista de la Alianza Verde. Bienvenida a este programa. Bueno, creo que no tenemos contacto con Marta Alfonso. En segundos haremos la conexión. Camilo Granada, el doctor Granada, que es consultor en materia electoral, estratega de comunicaciones. Doctor Granada, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN. Alejandro, Juan Carlos, muy buenas noches. Encantado de estar aquí esta noche con ustedes y con la audiencia de Voces RCN. Muchas gracias. Y el otro tocayo, que es Camilo Rubiano, que es abogado, fue cónsul de Colombia en los Estados Unidos, ahora también analista político. Gracias por estar con nosotros, doctor Rubiano. Alejandro, un saludo para ti, para toda la audiencia y acá a los compañeros de mesa y a Juan Carlos. Y Ferney Silva, quien es senador del Pacto Histórico, nos acompaña desde el Capitolio, que justamente están votando allí en el Senado la reducción del salario de los congresistas, un tema álgido que se mezcla con este anuncio que acaba de hacer el presidente de la República. Doctor Silva, gracias también por estar con nosotros. Doctor Silva. No, creo que tenemos dificultades con Marta Alfonso y con Ferney Silva, que se encuentran en el... Creo que la doctora Marta Alfonso ya tenemos la comunicación. Doctora Marta Alfonso. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de panelistas un saludo muy especial, así como a la audiencia. Bueno, y ya en segundos nos vamos a conectar con el senador Ferney Silva, que se encuentra en la plenaria del Senado de la República. Pues evidentemente la pregunta que les queremos hacer tiene que ver con el anuncio que hace algunos instantes ha hecho en una locución el presidente Gustavo Petro, una nueva tormenta política que se desata en medio de las críticas muy duras que han lanzado en contra de Efraín Cepeda, el presidente del Senado, por la decisión de hundir esa consulta popular, y ha dicho que luego de consultar con expertos en la materia, entre ellos Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, ha tomado la decisión de que esta misma semana se conocerá el decreto que llama a las urnas a los colombianos para manifestarse en esta consulta popular. Esto fue lo que dijo el presidente Petro hace algunos minutos en la locución. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa mi ley, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero. Y en esa locución el presidente Petro habló también de un atentado en su contra, recordó algunos episodios en los cuales se habría frustrado acciones terroristas que iban dirigidas en contra de su integridad, al mismo tiempo que se refirió al episodio de Papá Pitufo. Pero sin duda la atención la ha centrado este anuncio que acaba de hacer de llamar a los colombianos a las urnas a través de la consulta popular, esto vía decreto presidencial. Doctora Marta Alfonso, ¿cuál es su opinión inicialmente en torno a esta convocatoria que hace el presidente Petro de los colombianos? Bueno, pues creo que en efecto convocar el constituyente primario y particularmente la herramienta de la consulta popular es un mecanismo de democracia directa que le hace falta mucho a la democracia colombiana. Nos permite fortalecer mecanismos de reflexión colectiva, ciudadana, preguntarnos por qué se está haciendo una consulta, qué es lo que nos van a consultar, cómo es ese mecanismo, cómo se participa, y eso en efecto puede permitir un crecimiento de la opinión ciudadana, de la cultura política en Colombia. Eso, digamos, frente al mecanismo de la consulta que defenderé siempre. Un segundo tema en este complejo debate es que creo que hemos llegado a este punto por la radicalización tan brutal de ambas partes, tanto un gobierno que ha propuesto por la vía democrática unas discusiones para reformar sistemas de seguridad social y políticas laborales
que son lo que en últimas permite la dinamización de la economía, el mejoramiento de las condiciones de vida. Para eso es la economía y la regulación de ella, para garantizar redistribución de la riqueza. Un gobierno que propone por vía democrática, a través del debate público y democrático en el Congreso de la República, una reforma que se torpedea sistemáticamente. Se presentó y se hundió, se presenta segunda vez y se hunde. Hay una movilización masiva del pueblo colombiano que demuestra que no es un capricho de Gustavo Petro, el presidente, sino un mandato popular, esta necesidad de la reforma laboral. Y pues lo que ha sucedido es que en ese desengavetamiento de la reforma para volver a discutirla como una forma de frenar la consulta popular, terminan provocando al presidente, provocando al gobierno, provocando los sectores más radicales, cuando habíamos podido desarrollar este proceso que se está dando hoy en el Congreso de manera abierta, transparente y en el debate franco, en la concertación que obliga un debate parlamentario, pero terminan llevándose al extremo las condiciones. ¿Por qué creo que el gobierno insiste en la consulta? Uno, porque hay artículos muy regresivos dentro de la reforma, uno. Sin embargo, yo, por ejemplo, defiendo que se está dando el debate, que se ha hecho un ejercicio de concertación, que ha ido avanzando la reforma, pero no sabemos si en efecto llegue a término, es decir, los debates que le faltan, pero además un proceso de conciliación que tendrá el presidente del Senado que agendarlo, un presidente que, igual que teníamos en el periodo legislativo pasado, se ha opuesto de manera abierta a la agenda reformista del gobierno, un partido que representa a ese presidente del Senado, el senador Efraín Cepeda, que ha negado sistemáticamente todas las propuestas de reforma que ha hecho el gobierno. Entonces creo que lo que hoy tenemos es un escenario muy radicalizado de un presidente insistiendo en un mecanismo que permita una reforma que es un mandato ciudadano, como se ha quedado demostrado en las movilizaciones masivas, y un Congreso que pues de manera tardía, especialmente el Senado, de manera tardía responde a ese reto y a esa obligación constitucional que tiene de debatir los proyectos y no hundirlos solo por un sesgo político. Supongo, senador Ferney Silva, con las buenas noches, que usted también apoya el llamado a los colombianos para que se pronuncien en las urnas en torno a la consulta popular. Doctor Silva. Alejandro, muy buenas noches. A los de la mesa, un saludo especial. Sí, pero yo quiero ampliar y contextualizar un poco. Hace 4 años hubo un estallido social, la gente reclamó unas reivindicaciones sociales en diferentes temas. Esas reivindicaciones y ese estallido social es un mensaje de la sociedad a los líderes políticos y a los liderazgos económicos del país, de una sociedad que reclama una mayor amplitud en la generación de oportunidades. Este estallido social produjo, no solamente ahora en el año 2022, la elección de un programa de gobierno que venía incluido unas reformas de salud, de educación y otros temas. Y ese programa de gobierno finalmente llegó a la presidencia. Hay un plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo aprobado por el Congreso de la República obedece también al querer y el sentir de la gente y a ese mensaje. Ese plan de desarrollo fue aprobado por el Congreso. Es decir, sabía el plan de desarrollo que se tenía que ejecutar. Hoy lo que se está tratando de hacer es ejecutar ese plan de desarrollo. Pero de manera arbitraria ese plan de desarrollo, quienes los votaron a favor, hoy se niegan a que las políticas públicas que se desarrollan alrededor de ello no lleguen a un feliz término, produciendo lo que está sucediendo en este momento, un encuentro de un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero más sobre todo a la oportunidad que tienen los colombianos de reclamar las reivindicaciones que vienen trabajando. Nosotros consideramos que esa herramienta constitucional está ahí, hay que utilizarla, y consideramos importantísimo que sea el pueblo el que define eso. Creemos nosotros, aún avanzando la reforma en la Comisión Cuarta que ya pasó, pasará a plenaria de Senado,
También hay unas mini reformas. Hoy se discutió en la Comisión Séptima una mini reforma del Partido Liberal. Pequeños Frankenstein que han salido alrededor de que la oposición concluyó que era mejor aprobar una reforma laboral de cara a la gente que la consulta popular. Ese temor produjo que se reviviera la reforma laboral, pero hasta que no se apruebe en plenaria de Senado siempre existirá la amenaza, no contra el gobierno del presidente Petro, sino contra un plan de desarrollo y unas reivindicaciones que la sociedad ha venido reclamando durante muchísimo tiempo y que no podemos hacer oídos sordos a esas reclamaciones. Un choque institucional que puede hacerse extensivo también a un choque con la justicia, porque justo mientras estamos en este debate, la sección quinta del Consejo de Estado, y ya le doy la palabra al doctor Ruiano y al doctor Granada, pero la sección quinta del Consejo de Estado admitió una demanda contra la decisión del Senado de hundir esa consulta popular, reconociendo que el trámite de esa iniciativa radicada el pasado 1 de mayo culminó, abro comillas, y el concepto desfavorable emitido se convirtió en un acto definitivo por parte del Congreso, es lo que dice este auto del Consejo de Estado. Doctor Rubiano, ¿cuál es su primera lectura en torno a este anuncio que acaba de hacer el presidente de la República? Alejandro, el presidente Petro hoy se quitó el vestido demócrata y por fin dejó ver la verdadera piel de dictador. Con esta decisión violentando absolutamente la democracia, las instituciones y la separación de poderes, pero además al pueblo colombiano que votó por más de 18.5 millones de votos y eligió al Congreso de la República. Pero además ese Congreso que elegimos democráticamente los colombianos tomaron una decisión que, como usted lo decía, el Consejo de Estado hoy señaló que ya fue definitiva. Y fue la decisión desfavorable que votó en negativa la consulta populista del presidente Petro. Pero además de esto, Alejandro, hoy el presidente habla de pueblo cuando ya vimos las supuestas manifestaciones o huelgas generales de la semana pasada que fueron absolutamente lamentables, que lo único que hicieron fue perjudicar realmente al pueblo colombiano. Por ejemplo, en Bogotá, a cerca de 1 millón de bogotanos que tuvieron que caminar porque bloquearon el sistema de transporte. Hoy esta consulta populista del presidente Petro no le habla a los trabajadores informales, que ya ha crecido y ha llegado a un cerca del 60%, pero además no resuelve ni genera un puesto de trabajo como lo señaló el Banco de la República. Todo lo contrario, pone en riesgo 550,000 trabajos de hoy los colombianos. Entonces lo que nosotros hoy debemos hacer como colombianos es rechazar esta decisión autoritaria del presidente Petro, de su gobierno y de su bancada, como lo estamos oyendo por parte de la congresista Alfonso y el senador Ferrey acá en los micrófonos de esta emisora. Los colombianos debemos defender nuestra democracia, nuestras instituciones y al Congreso de la República que lo elegimos para legislar, tomar ese tipo de decisiones como la tomaron en las semanas pasadas. Bueno, en medio de la calentura política, por supuesto, ustedes saben, las redes sociales comienzan a opinar. Aquí veo algunos dirigentes muy importantes hablando de golpe de Estado, de una actitud dictatorial del presidente de la República. Doctor Granada, ¿usted dónde se ubica en esta discusión? Alejandro, claramente la consulta fue negada por el Senado. Está en su derecho, es parte de sus funciones. Como todo acto administrativo puede ser cuestionado ante los tribunales, que es lo que algunas personas seguramente cercanas al gobierno están haciendo ante el Consejo de Estado, que admitió la demanda, y por lo tanto ese es el camino institucional. Es frente a una decisión que no se comparte o que se piensa viciada de legalidad, pues debe ser demandada ante las instancias judiciales correspondientes. Ahora bien, yo no quiero meterme en el tema legal, yo no soy abogado. Creo que me parece interesante es el debate de la dinámica política de cara a las elecciones del 2026, porque creo que es ahí donde está el meollo de este asunto. Y creo que el presidente está teniendo algunos problemas, porque efectivamente yo no diría que se está viendo la cara de dictador. Yo creo que se está viendo la cara de activista de campaña, y por eso quiere tener una consulta a toda costa, porque es la fórmula y el escenario perfecto para, con recursos públicos y a nombre de promover la información y el voto positivo a las preguntas hechas por la consulta, es una forma de anticipar
con recursos públicos, insisto, la campaña electoral del 2026. Y también esa es la razón por la cual el Congreso y la oposición decidieron no darle ese regalo. Y por eso decidieron reactivar la reforma laboral que se requería. Y estamos avanzando en la reforma laboral precisamente por eso. Entonces, aquí detrás de todos estos discursos sobre los derechos unos sobre los derechos de los trabajadores y el neoesclavismo, y otros sobre el lado de la dictadura de Petro, pues creo que detrás de eso hay un interés político electoral de ambas partes. Los unos quieren los unos negarle una herramienta de la cual quiere abusar el otro sector, el gobierno, para hacer campaña anticipadamente. Y mientras tanto, pues todo esto, digamos que los verdaderos problemas de los colombianos quedan un poquito en la trastienda. Entonces, yo creo que hay que leer esto en clave de política electoral y de dinámica electoral para el 26, y no solamente en términos de grandes y grandilocuentes discursos acerca de los derechos de los trabajadores por una parte o acerca de los principios de la democracia por otro. Bueno, aquí hay combinación de todas las formas de lucha política. Acaba de escribir Armando Benedetti, día 20 de 37. El senador Iván Cepeda anunció hoy que el Pacto Histórico como bancada presentará una ponencia alternativa en la plenaria del Senado sobre nuestra reforma laboral. Me llama la atención eso, nuestra reforma laboral, la misma que la senadora Aida Abella dio a conocer en la Comisión Cuarta del Senado. Faltan 17 días para el fin de la legislatura, seguiremos pendientes. 7:59, ya seguimos dando desarrollo a este anuncio que acaba de hacer el presidente de la República con nuestros invitados esta noche a Voces RCN. Antes, el avance de noticias. Continuamos En Voces RCN. 8 de la noche, 6 minutos, seguimos en Voces RCN, nos está acompañando la doctora Marta Alfonso, ella es representante de la Cámara de la Alianza Verde, aquí en cabina el senador del Pacto Histórico Ferney Silva, el doctor Camilo Granada y el doctor Camilo Rubiano. Y le pregunto a la doctora Marta Alfonso, ¿usted cree que esta decisión, que evidentemente ya está despertando todo tipo de pasiones, nos va a llevar en un escenario de una confrontación mucho más elevada de la que teníamos hasta ahora, doctor Alfonso? Y sobre todo se lo pregunto porque usted mencionaba lo de la reforma laboral que está caminando y está pendiente de definición en el Senado de la República en último debate. Sí, pero todavía faltan debates y falta un debate todavía y además un proceso de conciliación, porque seguramente el texto que va a salir de Senado no será fácilmente conciliable con el texto que salió de Cámara, porque hay unos puntos fundamentales que van a estar en tensión, que han sido objeto precisamente de este escenario al que nos ha llevado el Senado, la oposición. A mí, de lo que, digamos, como las cosas que yo resalto de esto que se está dando, es que, insisto, el mecanismo de la consulta popular es un mecanismo democrático, constitucional, que activa a las ciudadanías para inquietarse por asuntos públicos, por asuntos de interés general, por ejemplo, en este caso, nada más y nada menos que las políticas laborales de nuestro país, que durante años se nos enseñó a que el trabajo tenía que ser precarizado en Colombia porque supuestamente por esa precarización se iba a generar más empleo y eso nunca pasó, que se iba a generar más riqueza y eso nunca pasó. Lo que creo yo es que esta es una oportunidad para la democracia, para la ciudadanía. Me preocupa pues que por supuesto hay un escenario de mucha radicalización política, pero en última se está dando todo por las vías democráticas, afortunadamente, y no en medio de confrontaciones bélicas. Pero doctor Alfonso, pero igual democracia representativa se aplica a través de la actitud del Congreso, que en este caso pues tomó una decisión. Un Congreso que hundió 2 veces la reforma laboral. ¿Sí? No estaríamos en este escenario en el que estamos hoy si el Senado de la República, la oposición inteligente, no hubiese hundido en 2 oportunidades una reforma laboral tramitada por la vía democrática en el escenario natural del debate político que es el Congreso de la República. 2 veces hundida.
una ciudadanía movilizada masivamente en todo Colombia el 18 de marzo cuando se hundió la reforma laboral, así como el 1 de mayo pasados. Millones de personas en múltiples municipios y grandes ciudades, medianas ciudades de Colombia, se movilizaron demostrando que no es un capricho del gobierno, sino que es un mandato popular, una reforma laboral que mejore las condiciones del trabajo que hacen los colombianos, de la clase trabajadora colombiana, que es en últimas generación de riqueza, porque si se valora bien el trabajo de la clase trabajadora, hay mayor capacidad adquisitiva y por tanto hay más oportunidades de dinamizar todas las economías en Colombia. Doctor Granada, ¿cuál va a ser el escenario al que nos vamos a enfrentar? Porque estamos en la antesala también de las elecciones presidenciales que ya están prendiendo motores a propósito y se va a cruzar con este evento de la consulta popular. ¿Qué prevé usted que puede ocurrir en el escenario ya no solamente de las redes sociales, sino realmente en la calle? No, pues vamos a encontrarnos, Alejandro, con una situación en la cual efectivamente, como lo venía diciendo hace un momento, el gobierno está buscando adelantar la campaña y poder utilizar recursos públicos para adelantar su campaña mediante la consulta popular, y pues tiene además a sus propios candidatos, lo cual es totalmente legítimo, que iniciarán su propia campaña para una eventual consulta para definir entre los múltiples candidatos de la izquierda un candidato que reúna a ese segmento del sector, ese segmento político, mientras que el centro y la derecha tratarán de hacer lo mismo. Pero claramente esto es una gasolina para alimentar un proceso electoral de movilización política, pero yo diría una cosa más en términos de la narrativa política, si me lo permite, Alejandro. Y es que es una movida inteligente del gobierno por una sencilla razón. Y es que un gobierno que tiene un balance de ejecutorias muy pobre en múltiples campos, empezando por la paz total, pasando por el desastre de la salud y muchos otros que no traigo a colación en este momento, es esencial cambiar la narrativa y el debate político electoral. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que normalmente un gobierno que sale, o un partido que ha estado en el poder durante 4 años, pues tiene que rendir cuentas sobre el balance de su propio gobierno. Y ese balance, como decía hace un momento, es desfavorable. En cambio, el gobierno, el presidente Petro y el Pacto Histórico lo que están buscando es cambiar la discusión para volver a hablar del cambio que hay que hacer, de hacer la reforma laboral, de hacer la reforma a la salud, de hacer la reforma a la educación, de hacer las reformas que no hicieron, pero volver a hablar del tema de que hay que hacer esa agenda sigue vigente, en vez de rendir cuentas como lo hacen los gobernantes al salir de su mandato por las ejecutorias que tuvieron o no hicieron durante su periodo. ¿Qué piensa, senador Ferney Silva, en torno a este escenario que se nos va a venir encima en agosto en caso de que llegara a ser llamada la consulta popular a las urnas? Alejandro, déjeme hacer referencia a unos expresiones que hemos conversado aquí en la mesa. Uno es el tema de que el presidente es un dictador y lo que hay es un Estado de Derecho que está funcionando. Yo quiero recordar que la reforma a la salud fue hundida el periodo pasado, el semestre, este es el segundo intento de la reforma laboral. Se ha hundido 2 veces la reforma a la salud, 2 veces la reforma laboral. El decreto de consulta popular hace parte del ejercicio democrático de la herramienta y será la Corte Constitucional, como lo dijo el presidente, quien revise si es o no es procedente el decreto. Ahí funciona. Entonces, cuando a mí me dicen que el presidente es de forma dictatorial, pues digamos que lo que hay es un ejercicio de derecho, unas herramientas que la Constitución permite y serán las Cortes, ya el Consejo de Estado, hay un concepto y será la Corte Constitucional la que determine esta circunstancia de la consulta popular. Pero digamos que en lo que respecta al estudio jurídico hay pie para decretar la consulta popular. El tercer elemento, lo de la paz total. La paz total hace parte de un ejercicio, de una estrategia. Hay que decir que en algunos territorios no ha funcionado y específicamente, y eso hacemos y siempre hemos hecho un llamado, pero también hay que reconocer que este país lleva 80 años y 90 años en guerra, y en el periodo pasado, uno no debe recordar lo que hacen los demás, pero en el periodo pasado no se contribuyó en nada a los acuerdos de La Habana, y muchos de esos que hoy
están liderando estos grupos al margen de la ley, grupos armados organizados, pues corresponden a que nunca se llevó a cabo las políticas establecidas para que la gente se incorporara a la vida civil y tuviera las herramientas para hacerlo. Entonces, digamos que hay un elemento supremamente importante. Y la reforma a la salud, quiero solamente confirmar 3 datos, Alejandro. 157 EPS se crearon y antes de que llegara este gobierno había 130 EPS liquidadas, es decir, más del 80% de las EPS liquidadas. No sé de dónde sacan que el sistema de salud seguía funcionando bien si 130 lo liquidaron. Si me permite una pequeña pregunta de una interpelación. Eso demostraría entonces que ser EPS no es un buen negocio y no se convirtió la salud en un negocio si el 80% se han quebrado. O sea, no se quiebran los negocios exitosos donde se explota el pueblo y se roba la plata de la salud. Hay dos cosas que no coinciden, con todo respeto. Entonces, yo sí creo que efectivamente el tema de la salud es un tema grave y en cambio, pues yo quisiera también saber qué es lo que está pasando con los equipos básicos de salud, en los cuales hay unas denuncias de una revista que no es propiamente de la oposición, que es Cambio, que señala que hay una cantidad de manejo político y politiquero de cuotas políticas las denuncias contra Guillermo Alfonso Jaramillo, contra el consumo y contra el actual presidente del FOSIGA, Aldo Cadena y otros funcionarios del ministerio. Entonces, digamos, yo creo que yo respeto plenamente las decisiones y la visión política del presidente de la República y la suya propia, por supuesto, y del pacto histórico, pero creo que para esta conversación tengamos un debate sobre hechos claros. Lo otro, finalmente, pequeño paréntesis, yo no soy abogado, otra vez insisto, pero usted acaba de señalar que jurídicamente el decreto es viable cuando precisamente empezó diciendo que el Consejo de Estado admitió la demanda, que es el camino jurídico para controvertir la decisión del Senado. Entonces, mientras no haya decisión judicial, el presidente no tiene la facultad, porque no ha habido un fallo judicial previo para decretar la consulta. Entonces, digamos, creo que vale la pena que tengamos una conversación, insisto, sobre la base de los hechos concretos, ¿no? Entonces, solamente eso. Muchas gracias, senador. Listo. Y las diferencias jurídicas se establecerán directamente, en este caso por la Corte Constitucional, y eso hace parte del ejercicio de la justicia, decir quién tiene la razón, y digamos que ahí está el Estado de Derecho. Lo segundo, de 130 EPS, lo único que concluye es que el sistema está reventado, el sistema se convirtió en un barril sin fondo, y no solamente es el problema de la corrupción, eso hace parte de un elemento fundamental, pero hay otro elemento que queremos nosotros traer a colación. Lo primero, las barreras de acceso a la gente en la seguridad social. La gente tiene el 96% tiene carné, pero menos del 80% pueden acceder realmente al sistema de salud. Eso ya está determinado y ahí están los números. El tercer elemento que es bien importante recordar en el sistema de salud, las EPS con recursos públicos montaban IPS privadas para hacerle competencia a las EPS, pero también montaban sus propios depósitos de droguerías y de farmacias, pero también hay antecedentes de canchas de golf y hoteles, también hay recursos que se iban al exterior. Es decir, el sistema ha colapsado, y en vez de, yo creo que de tratar de defender un sistema que evidentemente ha colapsado, deberíamos de colocarnos de acuerdo cómo reformamos el sistema y hacemos que este sistema, con los recursos limitados, porque siempre habrá recursos limitados para la salud ante tantas exigencias y tantas demandas referente al servicio de salud, cómo optimizamos los recursos y cómo optimizamos los gastos, cosa que no ha sucedido en el tema de la salud. No sabemos si va a incluir la famosa pregunta en la consulta popular el presidente Petro en torno a los medicamentos, que había anunciado previamente que quería también llamar a los colombianos para que se pronunciaran en torno a eso. Doctor Alfonso, rápidamente para darle la palabra al doctor Rubiano. Pero hay una nueva pregunta, Alejandro, discúlpame. No, estamos en este asunto. Es que creo que le entendí que usted quería aportar algo a este análisis que estaba haciendo el doctor Silva. Particularmente sobre el tema de reforma a la salud, en efecto, ha sucedido un proceso similar al de la reforma laboral. Por eso te digo que a este escenario en el que hoy estamos de tremenda radicalización del Ejecutivo y del Legislativo,
nos ha llevado esa oposición inteligente que, en lugar de aceptar que ganó un gobierno por la vía democrática y por las mayorías electorales, se ha dedicado a sabotear y a negar la posibilidad de un debate que amplíe esa democracia que había estado tan estrecha, tan cerrada para estos sectores alternativos. Es un cambio que el país decidió y que yo de hecho creo que es irreversible. Frente a la reforma a la salud, entonces termina sucediendo algo muy similar. Hoy estamos en una segunda versión que avanza en el Congreso de la República. Se ha concertado de todas las maneras posibles los textos. Yo fui ponente de la primera versión de la reforma a la salud y puedo dar fe de cómo cambió en esta segunda versión. Lo que pasa es que hay temas que son pues irrenunciables para el gobierno, porque si no, no habría necesidad de una reforma. Por ejemplo, que se acabe la intermediación financiera para que se le pueda pagar desde el Estado directamente a los prestadores de servicios de salud, o sea, clínicas y hospitales, quiero decir, privados, prestadores de servicios, o públicos como los hospitales, que se fortalezca la atención primaria en salud, que es la base fundamental de un sistema saludable en cualquier lugar del mundo, y así lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud como una recomendación a todas las naciones parte, y que se fortalezca la gobernanza y la rectoría pública del sistema, que hoy está absolutamente controlada por privados, por las EPS, que son monopólicas en el manejo del sistema de salud en Colombia, con recursos 100% públicos. Bueno, doctor Rubiano, a partir de hoy, ¿cuál va a ser el clima político del país? Mire, al senador y a la congresista yo les digo algo: los ciudadanos, que fueron más de 18 millones de colombianos, del pueblo colombiano, los eligieron para debatir y tomar decisiones en el Congreso. Que hayan sido contrarias a las que ustedes querían y a las que el gobierno quería es distinto, pero eso no les permite ni les da patente de corso para que tomen decisiones dictatoriales pasándose por encima las instituciones y la separación de poderes. Además, díganle a los colombianos la verdad: hoy volvió el Congreso a debatir la reforma, e incluso el ministro Benedetti la llama nuestra reforma, como lo dijo en un trino. Pero más bien lo que le deben decir a los colombianos es si ustedes realmente quieren legislar y favorecer a los trabajadores, o más bien lo que quieren es hacer politiquería y derrochar 700 mil millones de pesos de nuestros impuestos. Porque además hay algo que decir. Miren, ustedes llevan 3 años gobernando. 3 años gobernando y no le han dado solución realmente al 60% de informalidad de este país que ha aumentado. Ustedes hoy presentan, sí, pero congresista, ustedes presentan una reforma, pero miren, ustedes presentan una reforma que va a poner en riesgo 550,000 trabajos, como lo dijo el Banco de la República, que no genera ningún puesto, pero que además tampoco mejora la informalidad, que en los 3 años de gobierno de ustedes ya llegó a 60%, cerca de 13 millones de colombianos hoy están en la informalidad, señores. Pero además, ustedes hoy presentan una consulta populista, politiquera, que además quiere mejorar que la salud. Llevan 3 años y ustedes colapsaron el sistema de salud. Hoy los colombianos no tienen medicamentos, sufren por sus tratamientos en las mismas EPS que ustedes han intervenido, señores. Y además acá llegan y tienen el descaro de hablarnos de paz total. Señores, fracasó. La política de paz total fracasó en este país y hoy los colombianos estamos supeditados a la criminalidad por la laxitud de ustedes. La Defensoría del Pueblo hoy señala que hay 809 municipios con riesgo de violaciones humanitarias, senador, y ustedes no hablan nada de eso. Lo único que quieren es politiquear con los recursos, hacer una consulta populista para anticipar la campaña, y no le resuelven los problemas a los colombianos. Hoy los colombianos queremos que ustedes gobiernen, no sigan haciendo activismo popular, no sigan adelantando campañas. Ustedes son gobierno, asuman la responsabilidad y respóndanle al pueblo colombiano del que tanto hablan. Doctor Granada. Una pequeña... Para que nos den la posibilidad de responder. Dos segundos, porque es que, digamos, yo quiero volver a mi teoría de que esto es un tema electoral en ambos lados.
Y la prueba de ello es que está actualmente ante el Congreso una iniciativa para hacer un referendo, que es lo mismo en términos de promoción de la participación y realización de la campaña, que una consulta popular por parte del Centro Democrático con una cosa de un supuesto referendo descentralizador para que sean los departamentos los que reciban los ingresos de renta de su propio departamento, cosa que literalmente pues acaba con la solidaridad nacional. El famoso símil de la tostada, ¿no? Y de la mermelada. Claro, repartiéndose entonces claro, esto promovido en particular por el Centro Democrático de Antioquia, pues obviamente dice, pues claro, los recursos que se de impuestos que recogen a la Antioquia, pues no son mucho más grandes, pero entonces que Amazonas, Guainía recojan solo lo que recogen de impuestos de renta. Entonces, perdón, solo para terminar, mi punto es simplemente que aquí hay una intención electoral, política de ambas partes para adelantar la campaña presidencial. Alejandro, creo que merecemos la réplica nosotros. A ver, un segundo, doctor Alfonso, rápidamente, su opinión. Sí, no, yo quería pues sobre todo responder que la informalidad en Colombia no es culpa del gobierno de Gustavo Petro, es culpa de 30 años de implementación de políticas neoliberales que destruyeron la industria nacional. Asuma la responsabilidad de ser gobierno. Permítame, doctor Rubiano, que termine y sobre todo es muy mala leche, doctor Rubiano, que usted venga a creer que en 3 años, porque ni siquiera llevamos 4, se destruyó el sistema productivo y usted no dé cuenta de todos los tratados de libre comercio que se aprobaron 30 años antes, de toda la liberalización económica que terminó. Ustedes recibieron un país, pero es que hay que decirle la verdad. Para que la doctora Alfonso pueda terminar, por favor. Para terminar, doctor Rubiano, que lo he escuchado atenta y decentemente. La precarización laboral a la que nos sometió la ley 789 del año 2002 del expresidente Uribe, al que usted tanto defiende, doctor Rubiano, precarizó la clase trabajadora. ¿Qué ha hecho este gobierno? Mejorar las condiciones salariales del pueblo trabajador colombiano. ¿Y eso qué está generando? Demostrado con estadísticas por parte del DANE que se ha mejorado la capacidad adquisitiva y por tanto el consumo interno. Eso es lo que tiene que hacer una política económica para la recuperación progresiva de la economía colombiana y de la producción de riqueza interna. Eso lo tiene que hacer un gobierno responsable con una política salarial y una política laboral responsable, que es la única vía para que en unos años, de manera progresiva, se mejore la economía del país. Eso no se resuelve en un abrir y cerrar de ojos. Y la crisis que tiene el país hoy es producto de 30 años de malos gobiernos. Pero si quiere, doctor Silva, porque ya me queda prácticamente 2 minutos. Doctor Silva, 1 minuto. Básicamente, Paola Herrera escribió un artículo en una revista, pero Paola Herrera está muy desinformada. Entonces está refiriendo a la periodista de la revista. Básicamente, los equipos básicos de salud llegan a las S. Las S, los gerentes de las S son nombradas por alcaldes y gobernadores, no son nombrados por el gobierno nacional. Es decir, pretender que se van a hacer componendas en el Congreso de la República a través de los alcaldes, los gobernadores y la gerente de S es digamos, un hecho imaginario, y creo que ahí no solamente se pifea, sino que manda una información supremamente falsa. La reforma laboral, y es bueno que el doctor Rubiano lo sepa, la reforma laboral consiste en 3 aspectos fundamentales: atemperarnos a los acuerdos internacionales de la OIT, la OECD y los acuerdos de tratados de libre comercio. Eso no nos lo inventamos nosotros, esos ya están ahí hace tiempo y había que refrendar. Lo tercero, esa reforma laboral atemperada a actividades laborales que no están reguladas, los trabajadores digitales, los domiciliarios. Y un quinto elemento: en este país nunca las reivindicaciones de los trabajadores se han hecho a las buenas, siempre ha tenido que salir a las marchas, a salir a hablar sobre estos temas. Y quinto, yo creo que el doctor Rubiano no lo sabe, pero el estudio del Banco de la República hace rato fue desechado porque no corresponde a los elementos aritméticos y analíticos que realizamos. Yo fui el coordinador ponente de la reforma laboral y desestimamos el estudio porque no correspondía a datos de la realidad.
y esos datos ya fueron, o sea, está cogiendo un refrito de hace un año cuando se determinó que ese estudio del Banco de la República no produce ese congresistas del pacto, asuman la responsabilidad de ser gobierno. Y les voy a decir una cosa, y la verdad, ustedes recibieron un país creciendo el 7.8%, que llegó a crecer el 10.6%. Hoy lo tienen creciendo el 1.6%. Hoy tienen una inversión extranjera que cayó el 12%. Hoy tienen la empresa principal de los colombianos, que es Ecopetrol, pasó de 22 billones, de utilidades a 3 billones de utilidades. Entonces, ¿cómo le van a decir a los colombianos que no es culpa de ustedes que la informalidad está en el 60%? Asuman la responsabilidad en este trimestre que los últimos, y gobiernen, señores. Llevan 3 años gobernando, no sigan siendo irresponsables y mediocres. 8 de la noche, 30 minutos. Doctora Marta Alfonso, gracias por habernos acompañado en estas opiniones cruzadas. Senador Ferney Silva, gracias por su tiempo. Al doctor Camilo Rubiano y al doctor Camilo Granada, gracias también por estar en Voces RCN. 8:30, ya llegan otras voces, las del deporte. Voces RCN.